Caballo de Troya 2, página 2. El diario, segunda parte, 55 horas y 43 minutos. 60 segundos después del despegue, el ordenador central, nuestro querido Santa Claus, respondió con su habitual eficacia y minuciosidad, estabilizando la cuna en la cota prevista, 800 pies para el inmediato y delicado proceso de inversión de masa de la nave que debería trasladarnos a nuestro tiempo, al siglo XX, más exactamente al 12 de febrero de 1973. Eliseo y yo cruzamos una significativa mirada. Absorbidos en los preparativos para el despegue, mi hermano en aquel primer gran viaje y quien escribe, apenas si habíamos tenido ocasión de comentar mis últimas y desgarradoras experiencias al pie de la cruz y en las tensas horas que precedieron al amanecer del domingo 9 de abril del año 30. Cuando al fin, hacia las 4 horas abordé el módulo, mi rostro debía ser tan elocuente que Eliseo se mantuvo en un respetuoso y prolongado silencio. Una vez más, me sentí aliviado y agradecido por su exquisita delicadeza. Recuerdo que mientras procedía a desembarazarme de las sudadas y ya malolientes ropas que me habían ayudado en mi papel como mercader griego, mi compañero por propia iniciativa puso en marcha la grabación registrada durante la llamada Última Cena. Como ya indiqué en otro momento del presente diario, yo no había tenido ocasión de escucharla, y en silencio hasta las 5 horas ambos nos dejamos arrastrar por la voz del Rabí de Galilea, dulce, firme y majestuosa. Conociendo como conocíamos toda la dimensión de la tragedia que acababa de producirse, los consejos y recomendación de Jesús a sus íntimos aparecieron ante mí con una fuerza y luminosidad indescriptibles. Como creo haber insinuado ya anteriormente, excepción hecha de Juan el Evangelista, el resto de los escritores sagrados no trataría de transcribir con fidelidad ni los hechos ni el sentido de aquella memorable cena de despedida. Pero debo dominarme. Es necesario que sepa controlar mis emociones y el caudal de sucesos que se agolpa en mi cerebro y en beneficio de una mayor claridad proseguir mi relato bajo el más estricto orden cronológico. Espero que aquellos que lleguen a leer mi legado sepan comprender y perdonar mis continuas debilidades y torpezas. A partir de las 5 horas a 42 minutos del alba, Eliseo y yo, enfundados en los reglamentarios trajes espaciales, nos entregamos en cuerpo y alma a una exhaustiva revisión de los equipos, prestando una especialísima atención a la fase crítica de despegue, aunque, como ya señalé en su momento, los técnicos del proyecto habían programado el mencionado despegue posterior estacionario de la nave y retorno de los ejes del tiempo de los swivels. De forma automática, una punzante y lógica duda nos mantenía en tensión, y si fallaba cualquiera de las delicadas maniobras ya citadas, ¿qué sería de nosotros? Probablemente fue esta temporal pero creciente excitación la que me rescató en aquellos momentos de la profunda angustia que había anidado en mi corazón a raíz de los 11 y agitados días que había vivido en aquel Israel del año 30. Una angustia, lo adelanto ya, que me marcaría para siempre. 5 horas y 41 minutos. El computador central, de acuerdo con lo programado, accionó electrónicamente el dispositivo de incandescencia de la membrana exterior de la nave, eliminando así cualquier germen vivo que hubiera podido adherirse al blindaje de la cuna. Esta precaución, como ya expliqué, resultaba vital para evitar la posterior inversión tridimensional de los referidos gérmenes en uno u otro tiempo o marco tridimensional. Las consecuencias de un involuntario ingreso de tales organismos en otro mundo podrían haber sido nefastas. 5 horas 41 minutos 30 segundos. Mi compañero y yo, pendientes de Santa Claus, captamos la rápida aceleración de nuestras respectivas frecuencias cardíacas. 120 pulsaciones, 130. Estábamos a 15 segundos de la ignición. 5 horas 42 minutos. Oh, Dios mío, nuestras fuerzas cardíacas alcanzaron el umbral de las 150 pulsaciones. El motor principal no respondía. 5 horas 42 minutos 3 segundos. Vamos, vamos, estamos listos. Eliseo y yo, con la voz quebrada, empezamos a animar al perezoso J-85. Fueron los segundos más largos y dramáticos de aquella última fase de la operación. 5 horas 42 minutos 6 segundos. Una vibración familiar sacudió el módulo al tiempo que mi hermano y yo conteníamos la respiración. Al fin la turbina a chorro CF-202B fue activada, elevando la nave con un empuje de 1585 kilos. 5 horas 43 minutos. 66 segundos después,
del despegue, una vez alcanzados los 800 pies de altitud, los cohetes auxiliares, también de peróxido de hidrógeno y con 500 libras de empuje máximo cada uno, estabilizaron el módulo controlando su posición. Aunque la primera fase del retorno, amén de los 6 angustiosos segundos de retraso en la emisión del motor principal, se había consumado sin mayores dificultades, Eliseo y yo observamos con cierta preocupación que los niveles de los tanques de combustible fijaban el tiempo máximo de funcionamiento a partir del inicio estacionario en 910 segundos. Era preciso actuar con suma diligencia, y Santa Claus, consciente como nosotros de la peligrosa escasez de nuestras reservas de peróxido de hidrógeno, no se demoró en la ejecución de la siguiente y no menos delicada operación. A las 5 horas y 45 minutos de aquel 9 de abril del año 30, cuando el limbo superior del sol asomaba ya detrás de los cenicientos riscos de Moab, en la costa oriental del Mar Muerto, nuestro fiel ordenador central, que seguía manteniendo la incandescencia de la membrana exterior, accionó el sistema de inversión axial de las partículas subatómicas de la totalidad de la cuna, haciendo retroceder los ejes del tiempo de los swivels a los ángulos previamente establecidos por los hombres de caballo de Troya, correspondientes a las 7 horas del 12 de febrero de 1973, en un salto total de 709.612 días, 1 hora y 15 minutos. Es de suponer que, como sucediera en la noche de aquel histórico 30 de enero de 1973, fecha de inicio de nuestro primer viaje en el tiempo, una fortísima explosión se dejará sentir sobre la cumbre del Monte de las Aceitunas en el instante mismo de la inversión de masa, pero obviamente en esta ocasión no hubo forma de confirmarlo. Décimas de segundo después de la sustitución de nuestro primitivo sistema referencial de 3 dimensiones por el nuevo tiempo por nuestro verdadero tiempo, una súbita claridad penetró por las escotillas del módulo. Eliseo y yo, con el alma encogida, permanecíamos con la vista fija en los 2 pares de monitores de los cronómetros moniónicos, directamente conectados gracias a Santa Claus, al mecanismo de inversión axial de los swivels. El vertiginoso baile de los dígitos había desembocado en una secuencia que nos devolvió la calma y que explicaba a su vez aquella sustancial diferencia de luminosidad entre el momento de nuestra partida del Monte de los Olivos y la que ahora inundaba la nave, 07.12-2-1973. El orto o salida del sol en aquel 9 de abril del año 30 de nuestra era se había producido, como cité anteriormente, a las 5 horas con 42 minutos. Ahora, 1943 años después, el alba había tenido lugar a las 6 horas con 24. Nuestra súbita aparición sobre la Jerusalén moderna fue estimada, por tanto, a los 36 minutos del referido orto. Antes de proceder a una comprobación visual y de acuerdo con el plan de vuelo, fue necesaria una nueva revisión de los sistemas que garantizaban el estacionario de la cuna y muy especialmente del mecanismo de emisión de luz infrarroja, vital para el apantallamiento de la nave. Todo parecía funcionar a la perfección. Durante el proceso de inversión de masa, la pila nuclear SNAP-OYA había seguido alimentando el motor principal y tanto nuestra altitud como posición en el espacio no habían variado. Curtis y el resto del equipo de caballo de Troya debían de encontrarse a 800 pies, tan ansiosos y expectantes como nosotros. Eliseo recordó el nivel de combustible limitado a 600 segundos y asentí tratando de tranquilizar a mi hermano con una media sonrisa. Ambos sabíamos que no podíamos demorar el descenso sobre la mezquita de la Ascensión. El menor error, la más pequeña duda o cualquier variación por nuestra parte del estricto programa previsto para el aterrizaje podían ser fatales. Segundos antes de abrir la conexión con tierra, pulsamos nuevamente el ordenador central solicitando información sobre el grado de absorción de las ondas decimétricas por parte de la membrana exterior. Si esta fallaba, los radares militares israelitas no tardarían en detectarnos. Santa Claus nos tranquilizó. De momento, suponiendo que alguna estación de rastreo, en especial la situada en el Monte Hermón, hubiera captado algo anormal a 800 pies sobre el Olivete, el posible eco al carecer de retorno hubiera sido identificado por los radaristas como una zona de silencio relativamente habitual en este tipo de operaciones.
No había tiempo que perder, y tras una rápida localización visual del octógono y de los hangares levantados en el recinto interior de la mezquita, Eliseo y yo pusimos en marcha la última fase del programa Apolo 11, puesto que aquellos últimos minutos del gran viaje hacían absolutamente necesaria la comunicación por radio entre el módulo y el nuevo punto de contacto. Los hombres de caballo de Troya habían ideado un código idéntico al utilizado por Armstrong y Aldrin con Houston en el memorable 20 de julio de 1969, cuando el hombre pisó la luna por primera vez. De esta forma, cualquier penetración ajena al proyecto en la banda de emisión solo serviría para confundir al hipotético intruso. Una vez activada la banda integrada, Eliseo se hizo con el micro y sin poder disimular su emoción preguntó: «Aquí, Ayla, ¿hay alguien ahí?». Tras unos segundos, la voz de Capcom, el supuesto Houston, retumbó en nuestros oídos y en nuestros corazones. ¿Por qué ocultarlo? Como la más dulce de las melodías. Aquí Houston, bienvenidos a casa. Os recibimos 5 por 5.